Buenas tardes, jóvenes. Vamos a iniciar el segundo parcial con el tema de inecuaciones y propiedades de la desigualdad. Bien, vamos a introducir el tema con un ejemplo. Este ejemplo aparece en el texto que se les va a compartir o que ya tienen ustedes en la plataforma de Classroom. Así que ahí aparece en el texto. Ejemplo, un autobús puede transportar hasta 1500 libras, lleva una carga de 300 libras y varias personas que en promedio pesan 150 libras cada una. Si X es el número de personas, escriba una relación que exprese esta situación. Esta relación que nos están pidiendo realmente es una inecuación. ¿Cuál es la inecuación que expresa la situación? Primero vamos a identificar cuáles son las cantidades que aparecen. Dice que puede transportar hasta 1500 libras. Es decir, ese es el máximo, no más, pero sí puede transportar 1500 libras o menos. Ya lleva una carga de 300 libras. Es decir, que esto tiene que ser aparte de las personas que irán en el autobús. Como cada persona pesa aproximadamente 150 libras, entonces esas 150 libras tendríamos que multiplicarlas por el número de personas y sumarle las 300 libras para que no sobrepase de los 1500. Entonces quedaría de la siguiente manera: 150, que son las libras de cada persona, multiplicadas con X. ¿Por qué con X? Porque representa el número de personas que irán en el autobús. Hay que sumarle las 300 libras que ya lleva el autobús, y con eso hay que determinar hasta qué máximo. ¿Cuánto es el máximo? 1500 libras. ¿Qué significa? Que tiene que ser menor o igual a estas 1500 libras. Esta es la inecuación o la solución del problema, porque solo nos piden que expresemos mediante una inecuación. Muy bien, entonces tendríamos que una inecuación lineal o de primer grado en una variable es una expresión con uno o más símbolos de desigualdad y una variable con exponente 1. El concepto se parece bastante a lo que es ecuación, lo único que en esta parte aparece lo que son símbolos de desigualdad. ¿Cuáles serían estos símbolos de desigualdad? Son 4. En este caso son el menor que se representa con este símbolo. Un ejemplo de ellos sería, por ejemplo, 3 menor que 5. Ese sería un ejemplo. Tenemos el menor o igual que, ¿sí? Que en este caso también podría ser un ejemplo. 3 es menor o igual que 5. ¿Por qué se puede utilizar? Porque acepta la opción de que sea menor. En este caso el 3 es menor que o igual que 5. Mayor que podría ser el 3 es mayor que el 1. En este caso el 3 siempre es mayor que 1 y este es el símbolo que se representa. Y tenemos el otro símbolo que sería mayor o igual, que es el símbolo hacia adelante con la rayita que aparece ahí. Ahora bien, vamos a ver las propiedades de la desigualdad. Son 3 propiedades. La primera propiedad incluye tanto para la suma como para la resta, y se la voy a explicar. Si tenemos dos números, A y B, en este caso estamos hablando de números reales, A y B, donde A es menor que B, podemos sumarle el mismo número a ambos lados de la desigualdad y esta desigualdad no nos cambiaría, seguiría siendo igual. Veamos un ejemplo. Tenemos que el 2 es menor que el 5, pero podemos sumarle cualquier número
a ambos términos. Si sumamos 2 más 3 y también le sumamos 3 al 5, tendríamos que 2 más 3 es 5 y que 5 más 3 es 8. Entonces, como resultado tenemos que 5 es menor que 8 y esto es verdadero. Por lo tanto, la propiedad se cumple. Sigue siendo menor como lo era al principio. Ahora bien, si tenemos que estos mismos números o otros números son A es menor que B, también podemos restarles a ambos lados el mismo número, cualquier número C. En este caso tenemos un ejemplo. 10 menor que 13. Como 10 menos 5 es 5 y 13 menos 5 es 8, entonces se cumple de que 5 es menor que 8. Es decir, que la desigualdad se va a mantener, ya sea que le restemos o ya sea que le sumemos ambos números a ambos lados. Es decir, la desigualdad se mantiene en este caso. Bien, veamos la propiedad número 2. Aquí vamos a hablar de el producto y la división por un número que sea mayor que 0. En este caso hay que tener bien claro que vamos a multiplicar o dividir por un número que sea mayor que 0, es decir, positivo. La segunda propiedad en el primer caso dice que si A es menor que B, dos números reales cualquiera, y tengo un número que es mayor que 0, entonces el producto de ese valor de C por A va a ser menor que el producto de ese valor de C por B. Es decir, que la desigualdad se va a mantener. Aquí estaba menor y continúa menor. Veamos un ejemplo. Tenemos que 3 es menor que 5 y tenemos que 2 es mayor que 0. Ojo, el 2 es positivo. Si multiplico el 3 por el 2 y el 5 por el 2, tenemos como resultado 6 y 10, es decir, 3 por 2 6 y 5 por 2 es 10. Y vemos que el 6 es menor que el 10. Por lo tanto, la propiedad se mantiene. Esa desigualdad de menor se sigue manteniendo, ¿sí? Veamos en el segundo caso. Tenemos que A es menor que B y siempre en esta propiedad C va a ser mayor que 0. El cociente de de C dividido que divide a A y a B va a seguir con la misma desigualdad. Es decir, aquí estaba menor y vamos a tener que el cociente tiene que ser menor también. Veamos un ejemplo. Tenemos 10 menor que 20. Eso es cierto. Y tenemos que 2 es positivo, es decir, mayor que 0. Si dividimos 10 entre 2 nos va a dar 5 y si divido 20 entre 2 me va a dar 10. Por lo tanto, 5 es menor que 10 y se sigue manteniendo la desigualdad. ¿Qué significa? Que si yo multiplico en una desigualdad por un número positivo, la desigualdad se va a mantener. Si estaba menor, va a quedar menor. Si divido entre un número positivo y estaba menor, seguirá siendo menor. Esto se cumple también para las otras desigualdades. Es decir, si tuviésemos mayor aquí, acá seguiría siendo mayor. O si tuviésemos mayor o igual, acá seguiría siendo mayor o igual. Se cumple para cualquier desigualdad. Muy bien, veamos la propiedad número 3. En este caso ya hablamos de el producto o el cociente de números multiplicados y divididos por un número menor que 0, es decir, un número negativo. Veamos el primer ejemplo. Tenemos que A y B, en este caso 2 y 3, 2 es menor que 3. Se cumple, ¿verdad? Es menor. Y C menor que 0. En este caso tenemos negativo 2, es menor que 0. Vamos a ver qué pasa si lo multiplicamos por el 2 y por el 3. Tenemos que 2 por negativo 2 es negativo 4 y 3 por negativo 2 es negativo 6. Al inicio era cierto que 2 es menor que 3, pero en el resultado tenemos dos números que tienen relaciones diferentes. Es decir, el negativo 4 está en esta parte ya ubicado en la recta numérica, está mayor que el negativo 6.
Por lo tanto, la desigualdad que había al inicio, de menor pasa a mayor. El símbolo de desigualdad va a cambiar. Esto va a suceder siempre que nosotros multipliquemos o que dividamos por un número que sea menor que 0. Esa sería la propiedad número 3. Bien, ahora vamos a ver lo que son solución de inecuaciones lineales. Como ya sabemos las propiedades, entonces podemos aplicarlas para resolver inecuaciones lineales. Tenemos dos ejemplos aquí, bastante sencillos. X más 4 menor que 7. Lo vamos a resolver por el método de transposición de términos que se ha venido viendo en lo que es a lo largo de todo lo que es ciclo. Aquí tendríamos que el 4 aparece sumando, entonces aplicaremos la propiedad 1, que vamos a restar el mismo número a ambos lados, es decir, x más 4, y le vamos a restar 4 en el lado izquierdo, menor que 7 menos 4, es decir, vamos a restar 4 en ambos lados. Aquí me va a quedar x y aquí va a quedar 4 menos 4 es 0. No es necesario escribirlo. Menor, y a 7 le quito 4, me quedan 3. Esta sería la solución. Una forma de expresar la solución sería en forma de conjunto, que en este caso podríamos usar esta expresión. Abrimos llaves, x tal que x pertenece a los reales, punto y coma, donde x es menor que 3. Y cerramos llaves. Esa sería una de las formas. La otra forma sería con una recta real, donde ubicaríamos los números en esta recta. Podríamos colocar 0, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Ubicamos el 3, dejamos un espacio y hacemos una flecha hacia adelante. Y podemos sombrear esta parte. Y eso expresa la otra forma de la solución. Hay varias maneras, hay tres formas de la solución de una inecuación. Forma de conjunto, forma gráfica y tendríamos la forma de intervalo, que en este caso podría ser 3, y positivo infinito. Ambos con paréntesis porque expresa que es abierto en ambos lados, tanto en 3 como en positivo infinito. Otra manera sería, bueno, en este caso sería también, se puede expresar con estas corchetes hacia atrás, 3, positivo, infinito y así. Esta es equivalente, significa que son abiertos, en este caso los paréntesis, y aquí los corchetes hacia atrás y hacia adelante significa que es abierto también. Veamos el otro ejemplo. Tenemos 4x menos 6 mayor que 2. Lo vamos a ir haciendo sin la necesidad de expresar estas restas aquí. Simplemente vamos a hacer transposición de términos. Este negativo 6 va a pasar al otro lado a sumar como positivo 6. Entonces quedaría 4x mayor que 2 más 6. Tendríamos entonces 2 más 6. Volvemos a copiar el 4x. Copiamos el símbolo de desigualdad y sumamos 2 más 6 igual a 8. Aquí aplicamos la última propiedad porque 4 es número positivo. Entonces vamos a pasar a dividir el 4 dividiendo al 8 y quedaría x, y aquí tendríamos 8 dividido entre 4.